¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, vamos a compartir unas palabras que tienen como finalidad reflexionar sobre la figura, la personalidad y el significado que tuvo uno de nuestros llamados próceres, don Manuel Belgrano. En ocasión de este día que se conmemora el bicentenario de su paso a la inmortalidad. Eh, La historia divulgada le ha asignado a Belgrano el rol de ser el creador de nuestra bandera, ¿verdad? Pero hizo mucho más que haber creado nuestro símbolo patrio, aun cuando haya sido un hecho de tamaña importancia. Ser el creador de la enseña patria no fue el mayor mérito de Manuel Belgrano, aunque tampoco el menor. Ya sabemos todos que la bandera es una señal de identidad, el emblema con que nuestro pueblo se reconoce. Pero vale recordar que el día en que Belgrano la hizo por primera vez fue un llamado a luchar por la independencia, un desafío al entonces gobernante triunvirato rivadaviano, que vacilaba y amagaba retroceder en el empuje de aquella causa. Fue, sin más, un acto de rebeldía, quizás el primero de los tantos que hizo Belgrano en su corta vida. Pero hay otros actos en la vida de Belgrano que merecen ser reivindicados. Así, por ejemplo, en horas decisivas, desde las febriles vísperas de 1810, Belgrano se jugó a la par de sus colegas, Mariano Moreno y Juan José Castelli, con quienes compartía una visión revolucionaria, indigenista y americana de la emancipación. O cuando como secretario del consulado porteño, así como también en su notable prédica periodística, auspiciara la redistribución de la tierra y la colonización, la forestación, la tecnificación de la producción, la organización de la educación técnica, el fomento de las actividades mercantiles y manufactureras, por citar algunas de sus iniciativas. O, por ejemplo, el discutido plan de operaciones de la primera Junta, que según muchos él propuso elaborar y Moreno redactó. Allí formulaba un verdadero programa económico proteccionista, en el cual se puede ver mucho de su ideario. Y no está de más recordar que precisamente en esas ideas que se plasmó en ese conocido plan de operaciones, entre otras cosas se establecía la necesidad de expropiar las minas del Alto Perú para costear la guerra y crear fábricas o ingenios o otras industrias y para con ello fomentar la navegación, la agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, en otro plano de su vida, cuando la revolución lo obligó a improvisarse como jefe militar, procuró también llevar a cabo sus ideas de progreso social, que fueron una constante, ¿no?, en su vida pública. Como comandante de la expedición al Paraguay, por ejemplo, al atravesar la zona misionera incorporó a los guaraníes a su ejército y desde el cuartel general de Curuzú-Cuatiá dictó para los pueblos de las misiones el reglamento del 30 de diciembre de 1810, que les reconocía a los naturales la igualdad civil y política. Les eximía de tributos por 10 años, ordenaba la creación de escuelas y el reparto gratuito de tierras, expropiando a los contrarrevolucionarios y además sancionaba los derechos laborales al salario en efectivo, fijando graves penas para erradicar los castigos corporales. O cuando, por ejemplo, vencido su pequeño ejército por los paraguayos, lo cual le motivó que haya sido corrido de la escena pública, su prédica, sin embargo, a pesar de la derrota militar, influenció en muchas de las ideas de los patriotas paraguayos, y estos finalmente toman muchas de esas ideas cuando adoptan la independencia del Paraguay. O por ejemplo en el famoso éxodo jujeño, o en el apoyo que dio a las guerrillas que sostenían el avance realista por el norte, por citar alguna de sus
grandes victorias y también grandes fracasos en su improvisada vida militar, ¿no? Pero Belgrano creía que la forma de gobierno, la más correcta para aquella época, era la monarquía constitucional con base indigenista, porque sostenía que no era una tradición consolidada en los pueblos de aquel entonces, del exvirreinato, poder sostener un modelo a la europea, ¿no? Esto tuvo mucho predicamento en los congresales que participaron en aquella asamblea, pero finalmente, a pesar de contar, por ejemplo, con el apoyo de San Martín y de Güemes, no se pudo llevar a cabo. La figura de Belgrano, como la de muchos otros patriotas del siglo XIX, a veces nos llevan a pensar en, en superhombres, en seres que están por sobre encima de la media. Y yo siempre prefiero pensar, ¿no?, con la historia y desde la historia que fueron hombres que han asumido la encrucijada que la historia, que el tiempo en su momento les ha propuesto y han dado ese paso decisivo, ¿no? Cada generación afronta distintos desafíos. Esa generación, como la de Moreno, la de Castelli o la de Monteagudo, por citar algunos, o la de San Martín, han afrontado y han legado, ¿no?, un ejemplo, un significado, un símbolo que aún hoy perdura. Siempre Belgrano buscó ampliar las bases sociales de la Revolución de Mayo. Por eso su fomento a la educación, a la industria, a la agricultura. Por eso su fomento a las ideas del liberalismo revolucionario, ¿no? Fue un lúcido defensor de la educación, como dije. Entendió la necesidad de forjar la estructura económica para que pudiera sustentar realmente la independencia. Y supo adaptar esas ideas del liberalismo revolucionario de la época a las necesidades de la realidad latinoamericana. Y con ello se comprometió en cuerpo y alma. Los contemporáneos de Belgrano, las clases dominantes de aquel entonces, lo maltrataron bastante. Tanto es así que lo desacreditaron como jefe militar por algunas de sus derrotas y lo dejaron casi morir en el olvido. Un lugar inmerecido, desde el que debemos rescatarlo diariamente para que sea memoria viva de todos, para que en su ejemplo asumamos finalmente que la patria es un acto perpetuo. Belgrano es un símbolo de nuestra identidad nacional, como lo es la bandera, ¿no? Y ahí se dan esas dos circunstancias que lo hacen uno de nuestros próceres indiscutidos. Con esto quería aportar algunas reflexiones y rendirle el justo homenaje a quien fue uno de nuestros padres fundadores. Buenas tardes.